Hola, hola, muy buenas noches. Pues para darle continuidad aquí a través de Tu Apaseo Grande, estos programas en vivo que estamos haciendo los viernes, pues hoy contamos con otro de nuestros candidatos a presidente municipal, que es el ingeniero Lorenzo Licea Rojas. Él, pues ahorita nos va a platicar parte de su trayectoria también, pero para nosotros es un honor contar con su presencia aquí en este escenario aquí de Tu Apaseo, y sobre todo para toda esta gente que nos ve, la gente que nos acompaña aquí a través de la página. Pues ahora sí que agradecidos con ustedes que nos estén acompañando en esta noche, licenciado. Sí, pues otra vez dando continuidad a ese trabajo que venimos realizando, y en esta ocasión pues con el ingeniero Lorenzo, que sí nos gustaría que se presentara. Ingeniero, usted ya es, lo digo con todo respeto, un viejo lobo de mar en esas situaciones. Nos hemos encontrado y nos ha tocado, pues usted creo que fue el que nos donó el terreno para nuestro primer edificio como escuela. Después también le tocó para el otro terreno, creo también, ¿no? Por ahí hemos estado coincidiendo en por las cuestiones del trabajo. Y ahora pues nuevamente candidato ingeniero, nos gustaría que se presentara por aquellas personas que no lo conozcan. Muy amable. Pues mi nombre es Lorenzo Licea Rojas, pero antes de esto les agradezco mucho a David, al maestro, que me den la oportunidad de participar en este importante espacio de internet que llega a muchas personas, que es un espacio de alegría, de gusto, de buen humor y de seriedad en las cosas que nos interesan como apacenses. Les agradezco mucho a los que nos escuchan. Buenas noches. Le agradezco mucho, maestro. Le agradezco mucho, David. Le agradezco mucho esta gran oportunidad. Sí, pues nos gustaría que nos platicara, bueno, háblate tú. No, lo más que pues ahora sí que ya, como lo comentaba el licenciado Sebas, pues sí, somos pues ya conocidos y hasta en el deporte nos hemos visto con Chago, con la familia. Ya después de tanto tiempo ya nos perdimos el Así es. Sí, pues que nos platicara así que pues ahora sí de tu trayectoria, algo que quieras externar a la gente. Muy bien. Pues, ante todo, muchas gracias por escucharnos. Les agradezco su paciencia que nos dan en este momento, a esta hora, de platicar con todas y con todos ustedes. Como les decía, mi nombre es Lorenzo Licea Rojas, soy originario de Jocoqui, allí nací, allí sigo viviendo. Les digo yo que me metí a la política porque cuando regresé de estudiar, David, maestro, llegamos mi esposa y yo a la comunidad después de haber trabajado en la Sierra Juárez, en Oaxaca, ya por Guelatao de Juárez, en unas comunidades que se hablaba el zapoteco nada más, pero me encontré con una sorpresa en esos lugares de que, a pesar de que estaban muy retirados y hablaban zapoteco, ¿verdad? También dominaban muy bien el español y casi todos tenían primaria. En un lugar escondido, nada más había 10 personas que no sabían leer y escribir. Todas las demás tenían su primaria completa. Esa sorpresa me encontré. Luego, cuando regreso a mi comunidad, veo yo que estaban en una situación complicada. Las calles, tú te has de acordar, sí, estaban llenas de agua pestilente, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea, mi esposa y yo, de organizar a la comunidad. Realizamos bailes, eventos, juntamos fondos con un comité que armamos, hicimos concursos de reinas y reunimos una buena cantidad de dinero para comprar tubos que se repartieron en toda la comunidad para que me conectaran sus drenajes que ya se había establecido ahí por el ingeniero David Cabrera Muñoz Ledo. Nosotros nada más hicimos que se conectaran las casas y eso pues ayudó, porque había muchos niños enfermos de enfermedades estomacales, parásitos. Sí, sí. Algunos llegaron a morir de esta enfermedad que en ese tiempo se puso de moda, el cólera. Entonces nos ayudó a sanear. Había mucha fiebre de Malta también, mucha gente moría de fiebre de Malta. Y eso nos hizo meternos a este ambiente. Yo no era político, yo en la escuela
el estudio y el deporte fue mi vida. Entonces después vimos que lo mismo eran las demás comunidades, entonces dijimos, pues hay que meternos a los órganos donde se toman las decisiones para poder enfocar el presupuesto a las soluciones de sus problemas. Y así fue la manera como nos metimos a estas cosas. Ahí fue donde inició, y que eso lo ha llevado, pues ahora sí que a trabajar mucho y a tener, pues ya llevan dos veces que ha sido presidente, ¿verdad? 2 veces, sí. Y pues ya, por eso es que lo conocemos tanto, lo hemos visto tanto por aquí. Pero, y bueno, y en ese rubro de ideas, ingeniero, 2 veces ya ser presidente municipal, creo que otras tantas por ahí, también ser candidato en diferentes puestos. Sí. ¿Qué lo lleva a ser otra vez candidato, a buscar la representación de nuestro Apaseo? Sí, creo que vivimos un momento complicado, difícil. La situación que estamos viviendo es una situación que, debido a la pandemia, a la inseguridad, ha hecho que las familias apacenses, tanto en las colonias como en las comunidades y en el centro de nuestro querido Apaseo, estén viviendo un momento crítico. Hay la situación económica al interior de las familias es grave. Cualquier familia que veamos nosotros está en una situación difícil. Entonces, creo yo que es el momento en que debemos de colaborar, enfocando los servicios de la presidencia municipal en atención a las familias, por esa situación de crisis económica que se encuentra. Así es. Y tú sabes, David, somos hijos de un proyecto educativo allá en los 60s, con los hermanos que nos enseñaron. Ellos nos metieron en la cabeza en las clases de religión, de civismo, de historia patria, ¿verdad?, que debíamos de servir al prójimo, debíamos de trabajar para la comunidad. Acuérdate que ellos nos llevaban a las comunidades. No solamente íbamos a realizar juegos con los jóvenes, sino también nos enseñaron a que les diéramos clases a las personas mayores para que se enseñaran a leer y escribir. Ellos nos llevaban a David, a varios compañeros que somos hijos de ese modelo educativo. Yo lo llamo modelo educativo porque la generación a la que pertenecemos, cualquiera de esos, tiene una misión y ya sabe cuál es su misión. No, y que era lo que les inculcaba, ¿no? Que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo creo que eso también nos motivaba muchísimo, como tú lo mencionas, a dar lo mejor de nosotros, y pues a veces andamos hasta en ayunas y todo, pero con todas las ganas, porque nos sentíamos maestros, como tú lo mencionas, en enseñar a la gente, pues ahora sí que gente que no tenía esa oportunidad. Y es muy cierto lo que mencionas de allá de Jocoqui, que parecía río, ahí en la calle La Madero se llama, ¿verdad? Francisco y Madero. Así es, ese nombre, hasta daba miedo pasar por ahí. Pero no, qué bueno que también pues hay gente interesada, y en esa ocasión pues me fuiste parte importante en ese proceso. Nos gustaría saber también, pues también igual para nuestra gente, que de las personas que integran tu planilla para esta nueva aventura política. Muchas gracias, David. Pues hemos integrado un equipo con gente de aquí de nuestra ciudad, de nuestra cabecera municipal y de las comunidades. Nuestra síndica es la licenciada Josefina Jiménez Muñoz Ledo, ¿verdad? Para mí es una gran persona, una mujer muy humana, que se ha preparado a base de sacrificio, de esfuerzo, ¿verdad? Siendo ella madre de familia, estudió su preparatoria, hizo su licenciatura, ¿verdad? Y ahora es una de las maestras más destacadas del Tecnológico Nacional de México, Campus Roque, muy conocida aquí en la cabecera municipal, ¿verdad? Su familia, pues es una familia de las más tradicionales, vamos a decirlo así, por la gran presencia que tienen dentro de la sociedad apacense. En la primera regiduría hemos decidido incorporar, y me da mucho gusto que haya aceptado, el licenciado Ernesto Vega Arias, quien ya fue presidente municipal, a quien le tocó una etapa en la que se demostró que los apacenses
son gente sabia, gente conocedora, que practica la democracia, ¿verdad? Y él, con un partido que no se conocía, logró convencer y fue presidente municipal. Creo yo que él todavía, mucha de su experiencia se puede aprovechar para trabajar en este gran proyecto que tiene como centro a la familia, de apoyar a las familias apacenses en este momento de crisis económica, crisis de salud y crisis de inseguridad que se está viviendo. En la segunda regiduría incorporamos a la señora Carla Martínez de la comunidad de Castillo. ¿Por qué la incorporamos? Porque aparte de que pertenece a una familia muy altruista también, que tienen una organización en la cual ellos proveen de alimentos, de despensas, de medicinas a la gente de la región, igual que ustedes, ¿verdad? Con esa misma generosidad de recolectar medicinas, recolectar alimentos para darlos a las familias más necesitadas. Y de una gran formación también cristiana, religiosa, ¿verdad? Católica. También, y también aparte de eso, esa parte que colinda con Querétaro, necesitamos nosotros atenderla y desarrollarla porque está ahorita siendo parte de la explosión industrial de Apaseo. En esas zonas se están ubicando pues, la Toyota y otras empresas que van a llegar. Y al mismo tiempo es una zona donde el crecimiento poblacional se está dando muy fuerte. Ya tenemos ahí dos grandes núcleos de población, que es La Estancia y Valvanera, Fuentes de Valvanera, pero aparte las comunidades como La Norita, Castillo, Punta de Obrajuelo, están creciendo mucho. Y se sienten ellos en este momento también con mucha inseguridad. Ya han ocurrido eventos complicados y fuertes, que han repercutido hasta aquí en comunidades cercanas con nosotros. Entonces necesitamos nosotros incorporarlos a ellos para estar viviendo de cerca esa problemática y ver cómo podemos trabajar por ellos. En la tercera regiduría tenemos al doctor Filiberto Terrazas Luna, ¿verdad? Él es muy conocido en toda la zona norte de las comunidades de Apaseo, en la zona de la serranía, ¿verdad? Y es un experto en agricultura, en agronomía, es doctor en ciencias, pero aparte no ha perdido sus raíces campesinas, sus raíces comunitarias, sigue trabajando con la gente y creemos que también es un intelecto que se debe aprovechar para bien del municipio, pero al mismo tiempo conocedor de la realidad que se vive en esa zona de la parte norte. En la cuarta regiduría tenemos a la señora María Alejandra Arriaga. Jani, tú la conoces, una mujer que también siempre desde joven le gustó mucho el deporte, sí. Fue muy deportista ella, sus hijas muy deportistas también, les gustó el voleibol, sí. Así como te gustó mucho el básquet, cuando te recuerdo de aquellas épocas siempre con tu balón. Sí, pues, sí. Entonces, ella va en la cuarta regiduría, también una mujer que cuando ha estado como servidora pública, se ha destacado por ser generosa, ¿verdad? Por entregarse a su trabajo y entregarse a la gente, cuando fue directora del DIF. En la quinta regiduría, pues llevamos a Jacinto, ¿verdad? Al ingeniero Jacinto, también una persona muy conocida aquí de la ciudad, y aparte de eso, también un hombre que se ha distinguido por su profesión, fue de los primeros profesionistas de nuestro Apaseo, ¿verdad? Perteneció a esa generación, que fue la generación que empezó a buscar otros horizontes fuera de nuestra comunidad. Entonces, él va con nosotros, ¿verdad? En la sexta regiduría va una joven de Tenango, también ingeniera, ella, joven, trabajadora, talentosa, ¿verdad? Que también está trabajando con la gente del campo, ¿verdad? En la séptima regiduría llevamos nosotros a una señora también que trabaja en los centros de belleza, ¿verdad? Es una ama de casa, pero al mismo tiempo mujer trabajadora. Y esa es nuestra planilla de manera general, David.
gente del campo, de la ciudad, que vive los problemas diariamente como amas de casas, pero que también gente que tiene cierto conocimiento y cierto talento, de tal manera que conjuguemos todos los aspectos que necesitamos para tener un buen equipo de trabajo. No, hay gente interesada pues en el desarrollo, en el progreso de nuestro municipio, que eso es algo bien importante, algo que se requiere, ¿no? Sobre todo, como tú lo mencionas, gente que pues vive la problemática ahora sí que a pie de su cama, a pie de su cuarto, de su cocina, y creo que es una planilla interesante y que pues creo que viene ahora sí que muy capaz de hacer las cosas. Sí, muy bien. Sí, David, así es. Y, ingeniero, en el caso de que la ciudadanía lo privilegiara con darle la oportunidad nuevamente de ser alcalde, ¿en qué está basado su plan de trabajo, su proyecto para nuestro municipio? Sí. No, muchas gracias, maestro. El proyecto tiene como centro a la familia, como les decía. ¿Por qué tiene como centro a la familia? Porque, como les decía, resultado de la pandemia y de la inseguridad, hay una crisis económica que se está viviendo al interior de todas las familias. Yo creo que no hay familia que se escape, sí, de que su situación económica es difícil y es complicada. Entonces, creo que en este momento se debe de apoyar a la familia. ¿Cómo debemos apoyar a la familia? ¿Verdad? En salud, en educación, en deporte, en cultura y desde luego en lo que es obligación ya de la presidencia, que como todos sabemos, que es en la urbanización, en los servicios públicos, ¿verdad? La urbanización, la ampliación de red de drenaje, de agua potable, de alumbrado público, en la cuestión relativa a la pavimentación o asfaltado de calles, ¿verdad? Y otro de los puntos centrales, eso es en torno a la familia, ¿verdad? Tenemos otros programas ya más especiales en torno a la problemática que estamos viviendo. Pero el centro de nuestro proyecto es la familia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos otros proyectos estratégicos que tenemos? El gran problema que tenemos ahorita en Apaseo, en todo el municipio, es que el agua se nos está acabando. En el recorrido que hemos hecho nosotros, hasta ahorita llevamos con el 70% de las comunidades y de las colonias, y tenemos ya que 10 comunidades están sin agua. Sí, es cierto. Y eso no es que el presidente municipal no esté trabajando, él está haciendo su trabajo. El problema es ecológico, el problema es del medio ambiente. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Como tenemos ese grave problema que cada año de 2 a 3 metros se nos va el agua más abajo, entonces necesitamos nosotros establecer un programa estratégico de captura del agua, de cosecha del agua, aunque ya no llueve mucho, pero cuando llueve. ¿Qué necesitamos hacer? Un sistema integral de borderías en toda la parte norte del municipio, ¿verdad? Donde se detenga el agua para que ésta se infiltre y recargue los mantos acuíferos. Y de esta manera, ese programa lo llamamos integral porque no se trata nada más de perforar pozos, sino de capturar el agua para que el manto se enriquezca de agua, y de esa manera, si el agua iba a durar 50 años, pues nos dure 100 o más, ¿verdad? Y junto con ese gran programa de cosecha de agua y perforación de pozos para las comunidades que no los tienen, tenemos un programa de reforestación, ¿verdad? Una vez ya teniendo el agua, pues hay que reforestar por una situación muy sencilla. Si nosotros platicamos con nuestros papás, abuelos, ¿qué nos decían? Nos decían, antes llovía más. ¿Pero por qué llovía más? Porque había un sistema de represas medianas aquí en todo el norte, ustedes lo conocen, en el norte del municipio, pero todas esas presas ya están quebradas, ya no retienen el agua. Entonces era natural que si había agua, el agua se evaporara, se hacían las nubes, ¿verdad? Subían, se daba la lluvia, entonces estaba el ciclo hidrológico dando vueltas, ¿verdad? Pero ahora, como ya no hay agua capturada, pues ¿qué vapor sube? Se rompe el ciclo. Entonces se rompió el ciclo. Entonces la única manera en que llueve, necesitamos que haya ciclón en Veracruz o en Vallarta para que aquí nos lluevan. Ellos necesitan ahogarse para que nosotros tengamos agua, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Rehacer el ciclo hidrológico. ¿Cómo? Con ese sistema de borderías y con ese sistema de reforestación. Es un reto duro, lo sabemos, es pesado, es difícil, pero el chiste es
iniciarlo. Y dijo uno, me dijo uno, bueno, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tal si ganas? Es lo peor que te puede pasar. Es que esa es la idea, ¿verdad? Pero dejamos el planteamiento. Claro, no, pero sí, dejamos el planteamiento que será quien sí gane los retornos. No, y aparte, pues yo creo que estás aprovechando toda esta, pues todo tu conocimiento, la gente que te rodea. Creo que eso es básico, ¿no? Porque lo sabemos, ahora sí que sabemos que los mantos freáticos ya están muy bajos, sí. Y sí es cierto, o sea, pues es cuestión porque también hemos descuidado algunas otras situaciones que también, como lo mencionas, no hay que echar la culpa a nadie, sino exacto, que a veces es responsabilidad de nosotros mismos. Y pues ahorita ese es un punto bien importante, Inge. El hecho de la reforestación es importante, pero sí, hay que darle, como decía, continuar y nuevamente retomar el círculo, ¿no? Sí, así es. Sí. No, pues sabemos también de la situación de pandemia y toda esta cosa que pues nos afectó a todos y todos fuimos todos. Así que ahí no nos pudimos escapar. Y creo que también ahorita en este aspecto, quizá tú ya lo viviste, ya lo trabajaste, los apoyos a la pequeña, a la mediana empresa, micronegocios, todo eso. ¿Tienes alguna estrategia pues para atacar por ese lado a las... Sí. Napaseo está ahorita viviendo un gran desarrollo industrial. La agricultura sigue siendo importante. Nosotros aquí en nuestro municipio pues tenemos una de las áreas de mayor exportación de productos hortícolas, de tal manera que a Paseo el Grande, a pesar de que se ven los campos áridos, podemos decir que es uno de los principales municipios exportadores de hortalizas a otros países. Entonces la agricultura sigue siendo importante. Pero aparte de la agricultura, la industria se está desarrollando ya en Paseo el Grande, al grado de que somos el tercer lugar en exportación de autos en el país, ¿verdad? Entonces, y en general, somos el tercer lugar de municipios exportadores, ¿verdad? A Paseo el Grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el área industrial? Por un lado, tenemos el reto de la gente que va a trabajar en la industria. Por otro lado, tenemos el reto de la gente que está generando sus propios negocios y que tienen una gran oportunidad porque esa industria va a necesitar de proveedores. Entonces, tenemos que preparar a la gente que no va a trabajar en la industria como proveedores de la gran industria. Para eso estamos planteando un programa de capacitación. Un programa de capacitación, por un lado, en los procedimientos, en los mecanismos que necesita esa gran industria, porque es industria internacional, es industria de primer nivel. Entonces necesitamos nosotros generar los siguientes niveles de proveedores para esa gran industria, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, un aspecto muy importante en Paseo el Grande son los torneros. Los torneros hoy en día son una parte fundamental que se debe de apoyar y desarrollar en Paseo el Grande para que ellos surtan a esas empresas como proveedores de primer nivel. Sí. Porque ustedes saben, viene la Toyota, viene la Honda. ¿Qué necesitan? ¿Quién le haga los asientos? ¿Quién le haga los cables? ¿Quién le haga el volante? ¿Quién le haga las llantas? Y ahí vienen sus proveedores del primer nivel de ellos, que casi siempre también son fábricas japonesas, turcas, alemanas, estadounidenses, pero esas a su vez necesitan del segundo nivel, y es ahí donde los torneros u otros oficios tienen la oportunidad de convertirse en proveedores de esos primeros proveedores, y ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, entonces que necesitamos apoyarlos, ¿verdad? Primero que se certifiquen, se certifiquen porque necesitan ellos certificarse, porque si no, no son aceptados como proveedores, pero ya certificados, ellos ya tienen esa oportunidad. Pero ahí está el problema de que como son torneros que algunos empiezan, algunos ya tienen algunos años,
Entonces, si ellos pagan esa certificación, su negocio no avanza. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues que la presidencia municipal, el ayuntamiento les apoye en ese gran programa de capacitación. ¿Cuál va a ser la ganancia para la población? Que ellos se van a convertir, o ya de hecho ya lo son, pero se va a ampliar como una fuente generadora de empleos para los zapacenses. Entonces, ese es un ejemplo nada más de una sola línea, ¿verdad? Que es el caso de la industria y el caso de los proveedores, que en este caso serían los torneros, ¿no? Es un ejemplo, pero así como eso, hay otras áreas. Por ejemplo, se necesitan técnicos de neumática, porque el manejo del agua, del vapor del agua, en la industria ustedes saben que es esencial. Se necesitan técnicos en hidráulica. Los técnicos de neumática para el manejo del aire, de las presiones de aire, que también se necesitan. Ellos manejan mucha robótica, muchos robots, entonces necesitan técnicos que sepan cómo manejar estas cuestiones, ¿no? Eléctrico-mecánicos, eléctrico-mecánicos. Entonces necesitamos nosotros desarrollar esos otros áreas técnicas, también con ese gran programa de capacitación. ¿Cómo le tenemos que hacer? Pues tenemos que desde la secundaria, ¿verdad?, se empiece a trabajar el área técnica en esos aspectos que les estoy mencionando. Nosotros, David, acuérdate que en la ETA nos prepararon en técnicos en herrería, en carpintería, conservación de frutas y hortalizas, corte y confección para las muchachas. Entonces, se necesita rescatar la educación técnica desde la secundaria y no se diga en la preparatoria. Y obviamente la profesional, ¿verdad? Hoy en día es muy necesario que el Tecnológico Nacional de México Campus Celaya se convierta en Tecnológico Nacional de México Campus Apaseo. Para eso lo que se tiene que incrementar es la matrícula, tener 600, 800 alumnos para que ya se diga es el Campus Apaseo, ¿verdad? Y en ese sentido yo te digo, yo felicito a Moisés, felicito a Gonzalo, porque ellos continuaron una gestión que yo realicé cuando fui presidente municipal. Me tocó la oportunidad de conocer la convocatoria que se estableció para abrir precisamente campus de las instituciones de educación superior en diferentes lugares. Entonces aprovechamos esa convocatoria, ¿verdad? Y esa convocatoria hicimos nosotros nuestro planteamiento, ¿verdad?, al secretario de Educación Pública en ese tiempo. Toda esta es la convocatoria, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad?, donde nosotros le mandamos a Emilio Chaufet Chemor, secretario de Educación en ese tiempo, la solicitud para la instalación del Tecnológico Nacional de México aquí. En ese tiempo todavía no era Tecnológico Nacional, porque no estaba descentralizado, pertenecía todavía a la Subsecretaría de Educación Superior. Y aquí está donde nos firma precisamente la Subsecretaría de Educación Superior la solicitud que le hicimos, ¿verdad? Aquí está misma al director de General de Educación Superior en ese tiempo, ¿verdad? Y además de eso, la contestación que ellos nos dan posteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí está la contestación, ¿verdad?, donde me dirigen a mí el oficio, donde me dicen que me ponga en contacto con el director del Tecnológico de Celaya, que en ese tiempo era el ingeniero Valdovinos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque para que Apaseo se desarrolle, necesita que los grandes proyectos se continúen. Que termina su trienio 1, el que sigue debe tener la visión y la generosidad de continuar ese proyecto. Por eso les decía yo que yo felicito a Gonzalo, porque él fue el que trajo el tecnológico materialmente aquí, y eso se le debe de reconocer. A mí me tocó hacer la gestión, no alcancé porque salí, pero él la materializó, y eso a mí me dio mucho gusto cuando supe que él había traído ya el tecnológico. Y se le debe de reconocer como sociedad apacense. Moisés ha continuado, ya creo que ya tiene el terreno, también lo felicito por eso, porque le han dado continuidad, no han dejado que muera. Y yo los admiro a los dos, porque han tenido la visión
¿verdad?, de continuar con una obra que merece Apaseo, la educación de los jóvenes, que es lo que nosotros tenemos como mayor obligación. No, y sabemos que eso es vital, ingeniero, porque ahora sí que sin educación, pues bueno, ahora sí que es lo que nos puede sacar adelante, nos puede, como ahorita lo mencionas tú, es el camino, pues, para surtir todas esas plantas con mano de obra pacense. Exacto. Esa es más que nada la idea. Y más que nada, pues, que tú estás involucrado mucho en la cuestión educativa y que has trabajado, pues, mucho tiempo en esa situación y sobre todo, pues, vemos, mucha gente de aquí de Apaseo que, pues, se tenía que trasladar a Celaya y son gastos diarios, son comidas, son pasajes y sobre todo el peligro, el riesgo. Entonces, qué bueno que también pues lo comentan, ¿no? Eso no lo sabíamos dar ese señor, de que es obvio, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no aparecen las cosas. Exacto. Y como pues te lo digo, pues también felicitarte por esta situación de dar inicio, de poner el pie, de decir, bueno, pues aquí está algo que necesitamos y eso se está demostrando ahorita es cuando se está dando ese valor, porque pues ya al parecer ya va a salir la primera generación y pues ya sabemos que tenemos aquí pues gente capacitada precisamente para reforzar esa área de desempleo aquí en Apaseo. Sí, fíjate que en ese sentido, pues tú lo viviste, o sea, tú lo viviste, yo me acuerdo cuando tuviste que salir a estudiar a San Luis de la Paz, ustedes sufrieron mucho, con Chavo, mi hermano, ustedes batallaron mucho allá, el frillazo que hacían y el gasto para la familia, o sea, no fue fácil. El maestro fue un gestor, un gran gestor, él fue el que inició la instalación de la escuela para los niños, ¿verdad? Sí, de hecho, el trabajo me tocó acompañar a la licenciada Marilena Roque Herrera. Es que me tocó ser parte de la fundación del Centro de Atención Múltiple que pasó y que pues tú nos apoyaste a lo largo de varios años en diferentes circunstancias. Te tocó pues ahora sí que los edificios. Y luego aquí quiero que rescato de lo que comentas, ingeniero, es algo bien importante, eso de dar continuidad a los proyectos, porque sabemos que a veces por tonterías, por estupideces, se bloquean proyectos que venían bien, pero como decir, bueno, pues no fue mi año y si no me va a hacer daño, entonces lo bloqueo y yo invento otras cosas. Y tú hablas de algo muy importante y que en el deporte lo sabemos, ¿no? Dar continuidad a los proyectos. Y creo que esto es muy importante que lo retomes. Y todavía tu valor humano es decir, bueno, felicito a los que lo concluyeron. Es que es una gran y que esto lo digo, pero no cualquiera lo hace, ¿verdad? no cualquiera felicita al que concluye, decir, bueno, pues le estás alabando el trabajo que hizo, ¿no? Pero eso nos habla de tu calidad humana, es decir, reconocer lo que hacen los demás y también esta es nuestra parte, ¿no? De darle seguimiento a los proyectos. Hemos visto muchos proyectos truncados, eran buenos, pero el hecho de que como yo no los tramité, yo no los busqué, pues hay mejor que se muera, ¿verdad? Y ha pasado, y tú lo sabes, y Ruiz lo sabe, ¿no? Y esto habla muy bien de ti, ingeniero. Y en este mismo tema, y hablando también de otras, pues hablabas tú ya de la cuestión de la industrialización de nuestro municipio, nos hablabas de otras actividades que ya tenemos alternas. Y también nos hablas que, bueno, Apaseo sigue con esa misión en cuanto a la agricultura. Ya nos lo dabas con algunos matices, pero sí me gustaría que retomaras cuál es la importancia de la agricultura, de lo agropecuario en tu proyecto de trabajo para nuestro municipio. Sí, miren, aquí la agricultura en Apaseo el Grande tiene dos líneas. Por un lado está la agricultura de exportación, esa agricultura de exportación está siendo muy exitosa, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la agricultura minifundista. O sea, minifundista me refiero a la superficie que se maneja, que son 6, 8 hectáreas, los más, uno que otro 15, 16 hectáreas, pero la gran mayoría te maneja alrededor de 8 hectáreas, que es la dotación ejidal, ¿verdad? En ese sentido, es la agricultura que más apoyo necesita en este momento. Y necesita más apoyo porque depende de ahí el mayor número de familias. Necesitamos nosotros que este programa de bordería
no solamente sirva para recargar los mantos acuíferos, sino también para que apoye a la ganadería y aplicar nuevas técnicas de riego, como es el riego por goteo, de ese tipo de bordos. En el Estado de México ya se hace eso. Entonces, de esa manera poder reactivar la agricultura. Para eso necesitamos, otra vez regresamos a lo mismo, a la capacitación. Necesitamos a los agricultores o a sus hijos capacitarlos en el conocimiento de nuevas técnicas, nuevos métodos de técnicas en irrigación, de fertilización. Necesitamos hacer ahí un cambio también. Eso, como ustedes lo decían, no es fácil. Hay una resistencia a veces, pero lo tenemos que iniciar, lo tenemos que empezar. Entonces, por ese lado. Por otro lado, nosotros creemos que se debe fortalecer la asistencia técnica. Antes había más asistencia técnica, después se hizo un lado. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros apoyar a los agricultores medianos y pequeños, porque es ahí donde está el mayor número de familias. De tal manera que ellos empiecen a ver la agricultura ya no nada más como un medio de subsistencia para producir el maíz y frijol que necesito durante el año, sino que ellos ya empiecen también, aparte de ver ese lado de producir sus propios alimentos, que tengan un excedente que lleven al mercado. Lleven al mercado. Para eso necesitamos pues capacitarlos también y apoyarlos, ¿verdad? Con la bordería y con esas nuevas técnicas de riego. Así es. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en los huertos familiares o la crianza de traspatio que le llaman, que también eso pues beneficia mucho a las familias, porque de una manera u otra tienen carne, los que crían gallinas y todo eso, pues ya tienen su carne, y lo mismo hay casas, hay hogares donde tienen sus cultivos. Bueno, yo me acuerdo mucho en el caso del DIF, que también fomentaban mucho los huertos familiares, y en muchas ocasiones, en muchos lugares dieron fruto muy pronto. Sí, se establecieron programas muy importantes, por ejemplo, en los Escobedos, como ahí tienen agua, se llegó a manejar alrededor de 3 invernaderos que manejaban las señoras de manera organizada. También se vivió en Obraje también se logró hacer un invernadero y producían también, ahí los que trabajan más eso son las señoras, son las mujeres. Y sí les da resultado porque sí producen sus hortalizas, cuando menos lo necesario, como tú dices, para la familia. Sus chilitos, sus jitomates, ¿verdad? Sus calabacitas. Y sí es necesario fomentar eso. En las comunidades ya más grandes se ha vuelto un problema, porque antes donde vivía una familia, ahora viven 5 o 6. Entonces desapareció el patio. Pero sí tienen razón. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ahí lo que se tiene es trabajar la horticultura vertical. Entonces, en la horticultura vertical lo que se hace es como un costal. Es un costal lleno de tierra, se le mete una manguera al centro y se le hacen unas ventanitas a los costales así, y ahí se siembra la lechuguita, ahí se siembra el jitomate, y eso es lo que yo no lo había pensado, pero lo incorporamos al programa. Pues yo me acuerdo con la idea. Yo sí me acordaba que, por ejemplo, por parte del DIF en su administración, pues fomentaban mucho eso, igual por los adultos mayores, que los adultos mayores es que pues no tenían que hacer, o se sentían inútiles, y órale, les daban su semillita y vámonos para arriba. Y ese tipo de huertos que comentas, ingeniero, me tocó implementarlo en la prepa en el Estado de México, que incluso nos daban los costales, nos daban la razón para hacer el techito, incluso en el medio, en los costales circulares, se le ponía un filtro de Soundly para ir regar y que se regara todo. Así es. Bueno, y era muy productivo, porque bueno, nosotros lo utilizamos como una cuestión escolar, pero sí era muy productivo y se manejaba mucho para el Estado de México. Aquí no lo he visto tanto, pero puede ser una buena... No, es una buena propuesta, y ya nos la llevamos y la incorporamos a nuestro programa. No, pues eso, bueno, de eso se trata, ¿no? A veces yo creo que los pueblos, las ciudades o los países precisamente es eso, ¿no? El enriquecimiento de las ideas, y sobre todo pues yo pienso que es una idea viable, sí, es viable. que eso puede traernos frutos, y qué mejor
pues ahora sí que aquí, pues el ingeniero, él, ahora sí que su rama, el ingeniero Licea, que pues aquí a través del partido Encuentro Social, en esta ocasión, pues nos esté también aquí enriqueciendo a nosotros también nuestro programa, porque es muy interesante, ¿no? Todo esto, yo creo que uno tiene que ir adaptándose y sobre todo que son cosas tan pequeñas que pueden dar grandes proyectos. Sí, es que efectivamente estamos viviendo una época de cambio, fíjate, nos está tocando esa gran oportunidad que las cosas están cambiando. No es lo mismo antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, estamos en un proceso de cambio y esa idea que tú nos das es, fíjate, a la importancia que tiene de transformar la agricultura y la ganadería de traspatio, modernizarla a la horticultura vertical, pero ¿con qué tenemos que complementar eso? Con algo que ya decían nuestros antepasados. ¿Te acuerdas que cuando no había agua potable nos ponían a barrer el techo de la casa? Sí. Y a limpiar los tambores para que cuando lloviera, ahí cayera el agua. Entonces necesitamos esa idea que tú nos das de la agricultura vertical, de la horticultura vertical, con la cosecha de agua en las casas, se complementa. Así es. Entonces estamos en un momento de cambio en el que todas estas ideas se deben de incorporar y se deben de llevar a la realidad, porque si no lo hacemos, al rato, sin agua. Sí. Sin dinero para comprar los jitomates, los chiles. Entonces, ¿qué necesitamos? Que en la misma casa se produzca, ¿verdad? Sí. Y el maestro, qué bueno que ya lo vivió, que sí se puede hacer realidad. En el Estado de México, ese programa lo establecieron a nivel estatal, ¿verdad? Excelente. Sí. Y lo que comentas, ingeniero, es utilizar esa sabiduría de nuestros antepasados. Digo, pues cuántas veces todavía mi madre lo hace. Tenían su lavadero y una manguerita que iba a regar donde tenían sembrados sus huertos, los árboles frutales que también. Pues es una manera de reutilizar el agua, ¿no? Y eso lo podemos hacer con esta escasez. En vez de, bueno, para mayor facilidad, los que tienen su lavadora, pues ya la conectan al drenaje y se desperdicia esa agua. Con esa agua puedes regar tus plantas. Exacto. Y utilizas jabones biodegradables para que no. Y a veces son hasta más baratos que los. Todo eso, o sea, no por decir marcas, pero por ejemplo, el jabón Roma es biodegradable, es el más económico y puedes utilizar fuego para regar las macetas. Lo puedes usar para regar algunas hortalizas que puedes sembrar. Además, el jabón Roma fue uno de los más valiosos antibióticos contra el coronavirus. Sí, era el más efectivo para lavarte las manos. Sí. Y son cosas de simplemente utilizar lo que ya los que se hacía antes. Sí. Por eso es que no descubrimos el hilo negro, simplemente reactualizamos los conocimientos. Sí. No, es una manera de fomentar también la unión familiar, porque a lo mejor le pones un huerto vertical a cada, a ver, mira, lo vas a cuidar tú. Exactamente. Y es una manera también de integrar a la familia y pues sí, ahora sí que pues muy buenas estrategias, ingeniero. Sí. También lo que podemos hablar de cultura, pues de los adultos mayores, de deportes, que también pues ahora sí que son temas interesantes. Algo que también tú trabajaste mucho, que fue con la atención a la juventud. Algo que nos podías platicar también respecto a tus ideas. Mira, en esto de la juventud, yo creo que por eso nuestro programa está centrado en la familia. Porque para empezar, vamos a empezar con los niños y luego con los jóvenes. En el caso de los niños, y luego de los adolescentes, los niños en la primaria y los adolescentes en la secundaria, lo que está pasando por la crisis económica que se tiene al interior de las familias es de que el papá y la mamá se van a trabajar. Así es. Y dejan a los niños solos. O los dejan con el abuelito, con la abuelita, ¿verdad? Entonces, los niños llegan de la escuela, están un ratito en la casa y salen a la calle. Y en la calle, nosotros lo vivimos, hoy se viven serios peligros para los niños en la calle. Solitos llega una gente desconocida y los empieza a inducir por el mal camino porque pues andan solos, ¿no?
nosotros lo mucho que nos ofrecían cuando estábamos en la primaria era un cigarrito. Así Y luego jueguitos que nos tocaban, ¿no? Que nomás se volvían y moles. Y lo bueno eran cigarros de los buenos, de esos carmelitas, palitos, claro. Ahora ya, quién sabe qué casos. Todos tienen los cigarros. No, yo me acuerdo que a los 8 años me fumé mi primer cigarro. Y no, me olieron, me pusieron una cuerniza que ya no fumo hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Lo que tenemos que hacer allí es, como el papá y la mamá se van a trabajar, necesitamos apoyar a la familia. ¿Cómo la vamos a apoyar? Necesitamos nosotros ser copiones. Sí. Por ejemplo, yo pienso que la presidencia municipal debe tener la humildad de acercarse a la iglesia. ¿Por qué debe acercarse a la iglesia? Porque ellos tienen un esquema muy interesante que es el de las catequistas en cada comunidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Tratar de ponernos de acuerdo con ellos, de establecer un gran programa de atención a la familia, en el sentido de que en cada comunidad desarrollemos un maestro catequista de deporte, un maestro catequista de baile, de danza, de música, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos, los niños cuando salen de la escuela, se inscriban en los clubes, como se inscriben en la doctrina, que es la base de lo que hacían los hermanos. Nos llevaban, jugábamos, alfabetización conjuntamente. Ese mismo proyecto debe de establecerse, entonces de tal manera que los niños en su propia comunidad sean atendidos, ¿verdad? Por una persona que sepa fútbol, que sepa béisbol, por una persona que sepa danza, que sepa música, y los niños se inscriban en los clubes para que allí mismo sean atendidos, de tal manera que sus talentos los desarrollen, ¿verdad? Se cultiven y de esa manera pues también gasten su energía, ¿verdad? Sí, y alejarlos de las malas tentaciones. Ese es uno. Por otro lado, si por desgracia algunos de los muchachos ya cayó en una adicción, lo que tenemos que hacer es rescatarlos, porque el joven, ¿qué es lo que hace? Primero empieza robándole a la familia, los centavitos que tienen por ahí escondidos, o la licuadora la venden, empiezan a vender las cositas de la familia para poder pagar. Y después cuando ya acaban con eso se van con los vecinos, entonces la inseguridad empieza a crecer. ¿Qué tenemos que hacer allí? Lo que tenemos planteado en nuestro programa es apoyar a la familia de tal manera que la presidencia municipal establezca un lugar, ¿verdad? Un anexo, como les dicen comúnmente, donde se atienda a esos jóvenes. Porque ahorita si a los jóvenes los llevas a un anexo, ¿verdad? El anexo está controlado por una sociedad civil que a veces no tienen, que a veces esa sociedad civil sí hace mucho por ellos, pero no aplica el protocolo Minnesota, por ejemplo, que se aplica en Estados Unidos, donde tienen que tener atención médica, tienen que tener atención psicológica, tienen que tener atención psiquiátrica, ¿verdad? Y desde luego las medicinas para que en los 75 días que dure el tratamiento ellos se recuperen. Entonces necesitamos nosotros eso. ¿Por qué? Porque si partimos de que la familia no tiene dinero para pagar la cuota semanal o quincenal que se tiene que dar y llevar la despensa para el joven que está en el anexo, entonces necesitamos colaborar allí. Y de esa manera estamos también rescatando a los jóvenes de los peligros en que se encuentran. Porque en la medida en que va avanzando esa situación, al rato no tienen para pagar lo que consumen, se las fían y al rato tenemos los problemas que tenemos. Entonces, tenemos que trabajar en esos dos sentidos. Y eso complementarlo precisamente con lo que platicábamos ya, la educación técnica desde la secundaria, en la preparatoria y con la educación profesional. Entonces, eso es en cuanto a la atención familiar. En cuanto al deporte, pues Ernesto Vega hizo un programa muy bueno que trajo talentos deportivos de alto nivel. En ese tiempo trajo a Segovia, ¿verdad? Les daba la escuela de fútbol. La escuela de fútbol. Venía gente de las comunidades, de las colonias, les daban clínicas deportivas
¿verdad? Trajeron a Santana, hombre que estuvo en las ligas mayores, también les daba clínicas a los beisbolistas. Entonces necesitamos traer ese tipo de gentes para que nos formen esos talentos que les platicaba que debe haber por comunidad, que ya los hay, pero hay que perfeccionarlos, ¿verdad? También, ¿verdad? Otra de la cuestión que me tocó a mí gestionar fue precisamente la unidad deportiva, ¿verdad? Entonces, yo no tuve la oportunidad de terminarla, ni siquiera de iniciarla porque terminó mi ciclo, pero tuvimos esa gran oportunidad de hacer la gestión, ¿verdad? Sí, aquí, por ejemplo, tengo el oficio de la construcción de la unidad deportiva primera etapa, ¿verdad? 44 millones de pesos. El fin principal era que en esa primera etapa se iniciara la unidad deportiva, y aquí vuelvo a lo mismo. Felicito yo mucho a Gonzalo porque él fue el que este proyecto que ya se había iniciado lo hizo realidad, y les digo, yo lo felicito mucho a él por haber hecho realidad esta gestión donde ya estaba gestionando. Lo único que hacía falta era continuar el proyecto, y volvemos a lo mismo. Qué bueno que hay gente con visión de que hay que continuar para que a Paseo Fresca no es cosa de un trienio, es cosa de varios trienios, y que los que llegan le continúen, ¿sí? ¿Verdad? Así es, porque pues eso nos va dejando ahora sí que, bueno, si hablamos en cuanto a lo deportivo, de infraestructura deportiva, un día se lo platicaba tan igual a Chago, que ya tenemos un atraso aquí en el paseo de 15, 20 años. Sí. Entonces, qué bueno que a veces se le apuesta a ese área, porque bueno, tú lo mencionas, ingeniero, es vital para los jóvenes. Sí, es vital. Es una manera importante para poder darle, pues sacarlos de esa zona de confort que tienen, pero meterlos con simplemente el hecho de, como lo mencionas, de Segovia, de Santana. Pues mucha gente se quedaba así. Bueno, los adultos decían, no es posible que Santana esté aquí, y más los que les gustaba el base. Lo mismo de Segovia, ¿no? Decían, ay, qué bueno que viene. Y pues les daba risa, ¿no? Por el acento argentino y todo, pero a la vez los niños empezaron a dar fruto al hecho de que, pues en los equipos que tenía Segovia en Celaya, la mayoría eran de gente de aquí de Paseo. Sí, así es. Sí. Iban los papás con ellos a ver gustosos a sus niños, sí, ¿verdad? A jugar allá. Y eso, pues obviamente les abre las puertas a los niños, a los jóvenes. Aquí nosotros, como resultado de esa gestión, por ejemplo, en Cocoqui tenemos uno de los jóvenes que va de suplente, le dicen el Tripas, Francisco, un buen muchacho. Él jugó en la Liga Mexicana y él se formó en esa camada. Sí, este muchacho, también otros jovencitos estuvieron, que se desarrollaron en esa época, se probaron en los clubes de fútbol, varios de ellos se probaron. Entonces, eso es bueno porque sí da resultados. Entonces hay que continuar ese tipo de proyectos que ayudan a la juventud. Sí, y fíjate que en esto que hablas de continuidad, sí, aquí tengo que abogar y hablar aquí por el licenciado, que hay que darle continuidad a este proyecto que David empezó ya hace algún ratito y por el que he estado luchando desde que yo lo conozco, por la implementación del Salón de la Fama. Y no un Salón de la Fama así en un espacio de un corredor, sino un espacio digno, ¿no? Como se debe, ¿no? Como el que acaba de inaugurar Celaya, como el que acaba de inaugurar Cortázar, ¿no? Sí. Y creo que a Paseo, en este atraso que decía David, hay ese atraso en cuanto a infraestructura y hay un atraso mucho mayor en cuanto a reconocimiento. Tenemos deportistas categoría de mundiales, campeones nacionales y gente que también a nivel internacional ha destacado muy de deportes como triatlón, box, voleibol de playa, lo platicábamos hace rato, gente que ha trabajado en softball, también handball, en lucha libre tenemos representantes por ahí, o sea, hay una variedad inmensa y se falta ese reconocimiento. En taekwondo, sí, el voleibol, o sea, yo por hablar de los menos, hasta en equitación, ¿no, licenciado? Por ahí gente en el extranjero, de entrenador de equitación, no sé si el nombre es adecuado, pero así es. Sí es. Y falta ese reconocimiento.
falta ese reconocimiento a nuestros valores, y esto lleva dos connotaciones. Una, reconocerle el esfuerzo a quien lo está haciendo, y la otra es a ese que está haciendo un esfuerzo y que está destacando a nivel nacional o internacional, sirva de ejemplo a otros, para decirle, bueno, él lo hizo, yo lo puedo hacer. Claro. Entonces yo creo que por ahí va esa situación del Salón de la Fama y del Premio Municipal del Deporte, que hemos hablado mucho de él. Entonces yo creo que eso es algo bien importante, y que a la par, yo hace rato lo platicamos con otra persona que entrevistamos, con el candidato del PAN, decirle, bueno, también así como tenemos un retraso y una deuda con nuestros deportistas, lo mismo tenemos con nuestra gente en cuestión del arte. No tenemos un espacio para hacer una exposición de lo que quieras, no hay una galería en nuestro municipio, y tenemos gente, bueno, a nivel internacional hay un método mendocino que es para teatro y que es hecho por una pacense, y dices, pues hasta yo hace poquito me enteré que fue maestro de teatro en la UNAM y tuvo reconocimientos a nivel nacional, y que está ese método que es de una pacense. Bueno, eso porque no lo sabemos en Apaseo, ¿no? Hay varios escritores, hay músicos, hay pintores, hay fotógrafos, hay mucha gente que también se le debe reconocimiento. Entonces son deudas que se tienen, ¿no? Y que, bueno, pues ahora las exponemos, ya que nos están escuchando. No, tienes toda la razón. Pues hay grandes periodistas como también Gerardo Garza, ¿verdad? Muy destacados a nivel nacional, grandes escritores. Pues hemos tenido embajadores, está Pepe Arellano, don Jesús Cabrera, Damaso Luna, todos ellos fueron grandes representantes del paseo en el mundo. Y sí es necesario reconocérselo. Y reconocerles a los que están en vida, ¿verdad? Así es. A los que están en vida todavía, reconocerles esa gran labor de poner a paseo en el plano nacional e internacional. Y dentro de eso también creo yo que hay gente que ha destacado a nivel municipal que merece reconocimiento, ¿verdad? Que ha trabajado mucho por el deporte. Tenemos a Pepe, a Pepe el Bozo, un hombre que toda su vida es enamorado del deporte, es amante del deporte. Tú, no se diga. No, pues ahora sí que es un gran promotor del deporte en Apaseo Grande. Campeón nacional de lanzamiento de... pues ahora sí que hay... una vez les platicaba de Chago, una anécdota. Fuimos a representar aquí a Paseo la técnica, la ETA en ese tiempo, allá en Michoacán, y él iba en 5,000 metros planos. No, pues él acabó y todavía se sentó ahí a esperar a los caballeros. Pero así, o sea, tenía esa facilidad, y es algo que a mucha gente le extraña, porque yo le digo, pues con la neta, ¿pero en qué? Ya, yo les empiezo a decir, ¿y si a poco? Sí. Es que sí, o sea, pues a lo mejor es una generación en la que vamos viviendo, y nos damos cuenta, y aparte, pues uno mismo va, pues, tratando de hacer algo. Sí, yo me acuerdo en algunos lugares donde jugaba, ¿y tú de dónde eres? ¿De Guanajuato? ¿De León? No. ¿De Celaya? No. ¿De dónde? De Apaseo Grande. ¿Y eso dónde queda? Ahorita les voy a decir, ahorita que jugamos. Sí, pero son anécdotas, pero son cosas valiosas, muy valiosas, muy importantes. Y qué bueno que, como lo dice Sebas, qué bueno que también, pues tú estás también en la misma tónica, ¿no? De hacer algo importante por Apaseo, como pues ya lo has logrado hacer en tus 2 administraciones anteriores, y que pues esto también es algo que pues podemos ir a lo mejor conociendo. Mis respetos para Jazz, que está por acá también acompañándote. También muy buenas ideas cuando él anduvo también involucrado, trabajando también pues por lograr algo para Paseo. Y él pues también una persona, decía, que pues lo conocíamos todos por Jacinto, pero pues sabíamos que un catedrático aquí en Celaya y todo eso, y creo que eso es bien importante aquí para nuestra gente. Y qué bueno que pues ahora sí que aquí el ingeniero Lorenzo Licea, pues ahora es nuestro candidato ahora por el Partido de Encuentro Social, y que tiene esa oportunidad, esa gran oportunidad de volver a
repetir y pues hacer este empuje de nuestro municipio. Gracias. Gracias, David. No tiene que agradecer. Sí. Pues, ingeniero, estaba muy ameno la plática. Es que el ambiente que ustedes generan es muy agradable. Pero pues si no me dejan entrar en mi casa, entonces un mensaje final para la gente que está escuchando. Pues agradecerles a ustedes dos, maestro David, de que me hayan dado la oportunidad de comunicarme con el pueblo de Apaseo el Grande, con la ciudadanía de Apaseo el Grande, con los jóvenes, los niños. Decirles que yo estoy convencido que Apaseo el Grande es un municipio donde la gente está cultivada en la democracia de una manera muy preponderante. La gente ya no vota por los partidos, la gente vota por las personas. ¿Por qué? Porque analiza los programas, las trayectorias, ¿verdad? Y en ese sentido toma su decisión, ¿verdad? Y nuestro lema es: la gente sabia, la gente decide. Y lo que la gente decida, ¿verdad? Eso vamos a respetar nosotros, ¿verdad? Sí. Porque creemos que los apacenses son personas altamente civilizadas en cuestiones democráticas. Y pues ya se viene el día de la elección, ingeniero. Sí. Así que pues ahora sí que tenemos esta oportunidad el día 6 de junio, domingo 6 de junio, pues es ahora sí que una opción del ingeniero Lorenzo Licea Rojas, pues también para que estén atentos ahí en la boleta, ingeniero. Muy amable, David. Gracias, maestro. Por el PES. Exactamente, pues así que vamos a seguir con esta labor que nos hemos echado a espaldas, de darles a conocer a ustedes a los candidatos. Nos empezamos con hartos ahora, pero bueno, pues es parte de lo que les mostramos a nuestro auditorio. Esperemos que sea de su agrado y que sobre todo que les sirva para tomar una decisión, y como bien lo decía el ingeniero, pues la gente sabia, la gente va a decidir y va a emitir su voto por quien quiera que sea más conveniente. Claro. Entonces, pues agradecerte, ingeniero, y digo, la verdad es una de las personas que he tenido que la vida me ha dado la oportunidad de conocer y reconocerte ese valor humano que siempre has llevado a cuestas, y la verdad mis respetos para ti, ingeniero. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, David, muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir si esto es lo que hemos aprendido en la sociedad apacense, ¿verdad? Tuvimos una gran escuela, ¿verdad? Donde se nos infundieron valores, principios, y creo que tratamos de llevarlos a la práctica, aunque pues, somos seres humanos, y como seres humanos pues también caemos en situaciones de edad, no estamos exentos. Y gracias a la ciudadanía de Apaseo el Grande, a las personas de Apaseo el Grande, por habernos escuchado, por haber tenido la paciencia de escuchar este mensaje. Buenas noches. No, pues buenas noches, y pues vamos a ir a un corte. Bueno, ya vamos a ir a 2 cortes, ¿no? Sí, ya. Vamos a regresar porque ya me regañaron, licenciado. Sí, ya. Porque dicen que van a un corte y ya no regresan, y dicen que no lo esperando. No, ya nos despedimos. Así es. Bueno, pues ahora sí que nos despedimos hoy en este viernes aquí a través de Tu Apaseo, y pues vamos a seguir trabajando por pues por nuestro municipio junto con los candidatos, y pues no se les vaya a olvidar ir el día 6 de junio a votar, porque sí, eso es algo bien importante, ¿eh, ingenieros? Eso es lo más importante, ir a ejercer nuestro voto, y qué mejor, pues les estamos presentando las opciones, las posibilidades, y creo que ya, así como lo dice usted, licenciado, se vayan dando una idea de cómo así es. Pues ahora sí que ese es el trabajo que nos hemos echado a cuestas, licenciado aquí David, también con el licenciado fotógrafo Angelito, que está ahí atrás de cámaras, y un servidor, y pues bueno, esperemos que sea de su agrado. Pues, oye, vámonos, no, yo creo que deberías de ya mandar unas felicitaciones a todos los agricultores y todos, pues mañana es su día. No, fíjate, mañana es día de los maestros, y aquí estamos varios, porque creo que todos hemos pasado sí, por las aulas. Por las aulas, ¿no? Sí, así es. Y mañana es día del maestro. Pues, también de San Isidro. Pero mañana es día de San Isidro. No nos ha mandado, güey.
No, sí, sí. No, pues muchas felicidades a las maestras, a los maestros que se han distinguido todas por entregar su vida en la formación de lo más sagrado que tenemos, que es la niñez y la juventud. Y al mismo tiempo también a los agricultores. Mañana es día de San Isidro Labrador. A todos los campesinos, a todos los hombres que trabajan en el campo, muchas felicidades también. Sí, bueno. Y mañana te toca pasar la misa. Licenciado. Yo no me acordé ahorita, amigo, que estábamos en una fiesta, creo que fue incluso algunas de las que organizó el ingeniero. Llegó ahí alguien a la fiesta del Día del Maestro. Y dijo, bueno, ¿tú por qué estás aquí? Era una conocida, una mujer. Dijo, ¿por qué estás aquí? Pues si no eres maestra. Dice, no, pero enseño muy bien. Qué bárbaro. No digo que fue mi tía porque, bueno, Saludos a la tía. ¡Vámonos! Buenas noches. Buenas noches. ¿No tienes el número?